tardes. En esta oportunidad hago llegar el saludo cordial a nombre de nuestra directora Alejandrina Tipismana, a nombre de nuestro jefe de gestión pedagógica, el maestro, bien, reiterando el saludo, hacemos llegar los saludos cordiales a todos ustedes, estimados directores, directoras de las instituciones educativas unidocente y multigrado, esperando que este espacio eh, sea bastante significativo para todos ustedes. Sabemos de que ya este instrumento, que es el documento de gestión, se ha elaborado ya en los meses de marzo, se ha ido ya validando, pero esperemos de que con estas orientaciones que se van a ir brindando en función a cómo formular los documentos de gestión, podamos nosotros hacer una retroalimentación a lo que han venido ustedes elaborando como documento de gestión a nivel de institución educativa. Y en esta oportunidad contamos con la presencia de la licenciada Liz Paucarcaja Valverde. La licenciada es especialista pedagógica en gestión escolar de la Dirección de Gestión Escolar del Ministerio de Educación. Como equipo de AGP de la UGEL Pisco, estimada licenciada, estamos bastante agradecidos por poder contar con su presencia el día de hoy, que más que ustedes lideran la implementación de los documentos de gestión a nivel del Ministerio de Educación y puedan darnos ya estas orientaciones quizás más claras, más precisas, con respecto a cómo formular y a cómo implementar este documento de gestión específicamente en instituciones educativas, tanto unidocentes como multigrados. Mencionando todo ello, os voy a dar la bienvenida a la estimada ponente, estimada Alice, muy buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes con todos, todas. Esta tarde realmente espero que la sesión sea fructífera en el sentido, ¿no?, de los momentos. Una primera cosa que voy a pedir es que el micrófono esté totalmente, ¿no?, apagado para que no haya interferencias. Segundo, que vamos a tener un primer momento, la presentación de, el contenido, pero luego vamos a pasar a lo que es el análisis de un diagnóstico simulado para una institución unidocente. Vemos cómo se elabora el objetivo, sus actividades, lo mismo para una institución multigrado, y además vamos a ver cómo más o menos debería de quedar un documento de gestión, ¿no? Con todas las orientaciones que se le ha ido dando, ya de forma casi, digamos, a un 30 o 40% avanzada. Y eso, todo lo que les voy a presentar hoy, ya lo compartí. Entonces, una vez que ustedes registren su asistencia, se van a tener acceso a un enlace Drive donde, si no me equivoco, debo tener por lo menos unos 15 ambas documentos que compartir esta cámara. Entonces, con todo ello, voy a dar inicio a esta jornada, que espero, como les digo, que sea muy productiva para ustedes. La intención, como bien lo acaban de decir, es que lo que ya se tiene en la escuela, eh, el documento que ya esté elaborado y es lo que corresponde, ¿no? Pero en qué términos está elaborado, cómo está elaborado, qué cosas podríamos mejorar en ese documento, es lo que justamente vamos a ir conversando, ¿no? Entonces, cuando hablamos de el documento de gestión para las instituciones universitarias multigrado, una de las primeras cosas que hay que aclarar es cuáles son esas instituciones, y que no haya confusión con las redes educativas. Muchas veces, ¿no?, y eso en gran parte del país, se habla de redes educativas, de instituciones universitarias multigrado, porque son las que están un poco más alejadas, ¿no? Y se organizan. Y no está mal la organización está bien, pero para que una institución unidocente, multigrado, programa educativo, con una red, y sobre todo unidocente multigrado, es que esta tiene que estar reconocida con una resolución ministerial, como en el caso nosotros solo tenemos 160 a nivel país. Cualquier otro tipo de organización que tenga, y si estuvieran reconocidas por la dirección regional de su jurisdicción, también tiene un respaldo. La diferencia es que a nivel de ministerio nosotros tenemos una intervención nacional de redes educativas rurales, ¿no?, que tienen algunos trabajadores adicionales que tienen un presupuesto. Por eso le decía que solo hay 160.
En cambio, la organización que a veces se hace a través de las mujeres, por una cuestión más administrativa, de apoyo, de organización, con algún otro tipo de criterio, ¿no? No se reconoce por el Ministerio de Educación como una red educativa rural. ¿Por qué insisto en este tema? Porque las redes educativas rurales elaboran cuatro instrumentos de gestión: el PI, el PAD, el proyecto curricular institucional y el reglamento interno. Mientras que las instituciones, sea este un docente, sea este entidad o sea programa educativo, solo elabora un solo documento pequeño, simplificado, ¿no? Porque dadas las características de las instituciones tenemos que también ver, ¿no? Que hay poco personal, el recurso es menor, el número de estudiantes también es menor, entonces con todo ello, ¿no? Insisto, es para los colegios que funcionan solos, que no forman parte de una red y que esa no está reconocida ni por el Ministerio de Educación ni la Dirección Regional de su jurisdicción. Dicho esto y esta aclaración, también es bueno mencionar que, ¿por qué elabora un solo documento? Porque hay un marco normativo vigente que da un respaldo. ¿Dónde está ese respaldo normativo en un documento mayor que es la Ley General de Educación? Y a su vez, en ese proceso de implementación, en 2019 se sacó una resolución viceministerial que te habla de la actualización y cierre de instrumentos de gestión aplicables al documento de gestión, que esta corresponde a la institución unidocente, multigrado y programas educativos. También el decreto 06 del año 2021, en este decreto supremo, que nos hablan de los lineamientos de la gestión escolar y ahí define que las instituciones universitarias multigrado elaboran un solo documento de gestión. Y asimismo, en la norma técnica del año, ¿no? Y como cada año también se implementa esta, ¿no? Habla en los términos de los instrumentos, en este caso, dentro del instrumento documento de gestión, ¿no? Los compromisos de gestión escolar son las que definen los procesos y la planificación de la. Entonces, hay varios marcos normativos que nos dicen que la institución, un docente, un empleado o programa educativo elabora un solo documento. ¿Cómo se llama el documento? Documento de. Entonces aquí justamente hay una descripción breve, ¿no? De lo que es este tipo de documento, cómo está organizada la escuela. Yo creo que es totalmente pues, particular, ¿no? Una de las cosas particulares es que los colegios, ¿no? Tienen un grupo de atención reducido, pequeño, porque tenemos instituciones universitarias de un solo estudiante, como si también podríamos tener, ¿no? En promedio, más o menos, de unos, en casos muy grandes, sobre todo en las selvas del país, en la región Oriente, en algunos casos se ha logrado, ¿no? Que una institución en promedio, sobre todo universidad obligado, tenga alrededor de 30 estudiantes. Pero la gran mayoría, solo tiene en promedio, y la gran mayoría, menos de 10 estudiantes. Entonces, como les digo, son particularidades de este tipo de instituciones con características muy propias, con un contexto que a veces no es favorable, no por las condiciones, no solamente de ubicación geográfica, sino también por situaciones en las que se ubican, sobre todo en los quintiles de pobreza. Entonces, estas son las instituciones educativas a las que nos hacemos referencia, pero también a los programas educativos. Los programas educativos también elaboran el documento de gestión. En estos casos estamos hablando del PITE, del PRONOI y del programa de alfabetización. Cada uno también tiene sus formas de atención, ¿no? Mientras que el PITE y el PRONOI está dirigido a niños menores de 3 años, donde también hay una organización de las aulas muy distinta a la de universidad multigrado, ¿no? Porque ahí entran otro tipo de profesionales, en el PRITE sobre todo, y en el PRONOI tenemos pues a un promotor educativo comunitario, que no es STEM. Y en el programa de alfabetización justamente también tenemos otra forma de brindar el servicio, en este caso con el facilitador en alfabetización. Entonces, como ustedes se han dado cuenta, el documento de gestión lo elabora el docente, el multigrado y programas educativos. ¿Por qué es importante este documento? ¿No? Una de las cosas que podemos señalar es que estas instituciones que ya había mencionado, algunas de esas características particulares, ¿no? Que hace que un profesor que hace el rol, que tiene el rol del director, asume toda la responsabilidad de una institución educativa.
o un grupo reducido de personal que podrían llegar hasta 5 en un multigrado, que se cargo de toda la institución. Pero lo cierto, vuelvo a afirmar enfáticamente que la gran mayoría de estas instituciones educativas tiene en promedio 10 alumnos y a veces mucho menos. Hemos dicho que hemos encontrado instituciones de solo un solo estudiante. Entonces, las realidades, contextos hacen que eso se produzca. Y lo otro que también ya habíamos dicho, ¿no? Cuando la institución no pertenece a una red educativa, elabora el documento de gestión. Cuando pertenece a una red educativa reconocida por el Ministerio de Educación o la Dirección Regional, elabora los cuatro de gestión. Entonces, eso es importante que debería de ocurrir. Luego tenemos las acciones previas que deberíamos de realizar en la institución educativa antes de la elaboración. En el ideal, y espero que eso haya ocurrido con sus instituciones educativas, en el mes de marzo debió haberse dado ya estas acciones previas. Entonces, ¿por qué hablamos de acciones previas? Estimados, si yo, esta tarde son algo más de 30 los que nos acompañan y les dijeran, ¿saben qué? Eh, Me voy a ir a Pisco, voy a alquilar un local y los invito a todos el sábado a un almuerzo. Esa es mi expresión. Que los invito el sábado a un almuerzo, a todos los que están en esta tarde. Entonces, eso lo puedo decir yo en ese momento como una afirmación y ustedes estarían contentísimos seguramente de poder acompañarme a este almuerzo. El tema está, yo no soy del lugar, tendría que conocer el lugar perfectamente, saber las condiciones del local, ¿no? Tiene los servicios higiénicos, está ventilado, tiene muebles para atender a 40 personas en promedio. Voy a contactar a una persona para que se encargue de la recepción, de los bocaditos, los cócteles, para que sirva el almuerzo, para que luego repartan un postre. Voy a tener una pista de baile, voy a tener un equipo de sonido. ¿Cuáles son los costos? ¿Me conviene contratarlo desde Lima? ¿Me conviene contratarlo desde Pisco? Miren, se dan cuenta todo lo que estoy hablando como acción previa a un almuerzo, que no soy de más. Y así, seguramente que aparecieron una serie de cosas para llegar a un buen término del evento. Igual, ¿qué sucede en las instituciones unidocentes, multigrado y programas? Que la gran mayoría del personal son contratados. Solo hay un grupo pequeño, ¿no? Es que están parados. Entonces, como la gran mayoría es contratada, quiere decir que hay bastante movimiento, ¿no? En la institución y no tenemos personal, pues, de 2, 3, 4, 5 años. Hay grupos reducidos, pero la gran mayoría no lo. Entonces, es un poco como la situación del almuerzo, ¿no? Llega un director que hace el rol de docente también, llega al colegio en Pisco y quiere comenzar a trabajar. Entonces, si él llega directo, tengo que hacer mi documento de gestión, me copio, lo descargo, ¿no? Eh, y ya, le puse fecha y ya está. No le sirve. No le sirve. ¿Por qué? Hay cosas previas no, previas como les mencioné el almuerzo, yo quiero quedar bien con ustedes, ¿no? Entonces, mi almuerzo tiene que estar con, digamos, ¿no? Los alimentos en óptimas condiciones, con una preparación adecuada, higiénica, muy presentable para que, ¿no? Haya la posibilidad de degustar, de disfrutar. Y luego hacen buenos comentarios de la recepción. Igual, llego al colegio, ¿no? Yo directora de una institución multigrado, no he conversado con nadie, simplemente he elaborado, ¿no? Dentro de gestión, como si estuviera, pues, ¿no? En un restaurante vendiendo un menú, ¿no? Con mi partida de menú, ¿no? ¿Cuál es la entrada? ¿Cuál es el plato de fondo? ¿Cuáles son los postres? ¿Qué bebida hay? Pero no le pregunté a nadie si ese menú, ¿no? Le satisface, cumple con las expectativas, está hecho con alimentos de la zona, los precios son accesibles, el restaurante donde se cumple con todo el registro sanitario, se imaginan, ¿no? Es así más o menos, haciendo este símil del ejemplo, que muchos directores que son docentes llegan a la institución educativa, trayendo el menú, harta, sin consulta, de espalda a la realidad, de espalda al contexto. Entonces, evitemos eso. Ya lo tenemos, estamos en junio, yo ya tengo mi documento de gestión. ¿Lo puedo modificar? La respuesta es sí. Sí, podemos modificar el documento en la situación y condición que lo tenemos, porque finalmente el documento de gestión, ¿qué es?
un vehículo para generar cambio, un vehículo que me tiene que ayudar principalmente a mejorar los logros de aprendizaje de mis estudiantes. Entonces yo no puedo ofrecer un menú, una carta con cosas que ofrecer si no conozco a mis estudiantes. Entonces, ¿cómo yo elaboro este educamento? Elaboramos, en primer lugar, ubicándome en el lugar donde queda la institución educativa, está dentro de una comunidad educativa. Y yo necesito que estos padres de familia, que son, ¿no?, la familia directa de mis estudiantes, sepan por qué es necesario elaborar este documento de gestión. Lo necesito invitar, necesito conversar, necesito escucharlo. ¿Qué pasó el año pasado? ¿Cómo se dieron las actividades? ¿Cuáles fueron las que ellos recuerdan y que les pareció que salió muy bien? ¿Y cuáles no dieron resultado? ¿Cuáles fueron un desastre? ¿Qué actividades dejaron de hacer? No van a estar en plan de chismos, sino es en ir recabando información cualitativa para yo darme una idea de cómo es el colegio, porque yo soy nueva en el colegio, yo acabo de llegar. Y eso es una figura en marzo de un gran número de instituciones educativas. Entonces es necesario que lo invite a la comunidad educativa, padres de familia, autoridades cercanas que tienen influencia y ayudan, ¿no?, en las actividades de la institución educativa, así como también de los propios estudiantes. Y entonces necesito yo espacios de trabajo. Puedo tener como un conversatorio, una jornada de integración, una charla, puedo elaborar una presentación. Las formas, de acuerdo a los recursos disponibles, se pueden, ¿no?, ejecutar. No se les está pidiendo algo muy, muy específico, sino algo que invite a recabar información. Entonces, pero no solamente información, sino yo, director, le tengo que decir, yo, directora, le tengo que decir a la comunidad educativa por qué es importante, por qué los necesito a ellos. Porque hemos hablado de instituciones alejadas, a veces en situaciones de menor desarrollo, que no solamente eso se le suma, los estudiantes a veces en condiciones desfavorables frente a otros, ¿no?, de la ciudad. Entonces yo necesito, ¿no?, que ellos entiendan que los esfuerzos no los puedo hacer yo sola como directora, que los necesito no solo para la elaboración del documento, sino en todo el proceso, cuando yo implemente actividades, cuando yo haga seguimiento a las actividades, y también hacer un balance, ¿no?, con la evaluación de lo que se viene trabajando en la institución. Dicho sea de paso, esas actividades se realizan en los bloques de semana de gestión. Acaba de terminar el segundo bloque en mayo y tenemos en julio. Entonces, espacios. ¿Puedo mejorar mi documento? Sí, pero no lo puedo hacer solo. No lo puedo hacer solo, ni como director. Y si estoy en un multidado, tengo uno o dos docentes, no lo podemos hacer solo. Necesitamos a todos los que tienen que ver con el desarrollo de la escuela. Y entonces, ¿no?, dadas estas características, algo importante también ocurre, que tengo que organizar la escuela. Los llamé porque solamente tengo 4 padres de familia en una unidad docente, tengo 6 padres de familia en una unidad docente. ¿Qué hago? ¿Cómo los organizo? Tengo un multigrado donde tengo 14, 15 estudiantes. ¿Cómo los organizo? Por ciclos, mayormente, ¿no? Las instituciones de estos tipos trabajan con un multinivel o multiedad. Entonces, ¿cómo los organizo? Va a depender mucho de cuántos docentes trabajemos en la institución, del número de estudiantes, del número de padres de familia, ¿no? Y los organizaré para conformar qué cosa. Comités de gestión escolar, que son 3, para que como padres de familia se organicen a través de la PAJA y elijan su representante de CONEI, también para que los estudiantes se organicen y tengan voz para expresar y para que sean atendidos, ¿no? Entonces necesito que esa comunidad educativa esté organizada. Y entonces algunas formas en las cuales se puede organizar dependiendo si es una unidad docente o un multigrado o es programa educativo, porque la organización del profesional o profesional, los integrantes de esta comunidad son distintas, es que voy a también que organizar. Ya les mencioné comité de gestión, municipio escolar, CONEI, APAPA y cualquier otro tipo de organización que tenga la comunidad, ¿ya? Porque hay variadas formas. En las zonas de la sierra tenemos al anciano, al sabio, al apu, ¿no? En la costa, ¿quién tenemos? Tenemos pues, una asociación de la comunidad, ¿no? Tenemos un club cultural, quizás.
Entonces vamos a ver cómo ellos suman. O sea, yo no le abro la puerta de la institución educativa a alguien que me va a venir a criticar y no me va a dejar trabajar. Abro mi puerta a quien va a colaborar conmigo, a quien me va a ayudar a implementar las actividades que tiene la institución educativa. Eso es respetable. Entonces ya hemos hablado de sensibilizar a la comunidad educativa, de organizarlos, ¿no? Y luego también es importante, ¿no? ¿Cómo conformar estos comités? Ya les había mencionado que tenemos 3 comités de gestión escolar y en una institución universitaria es un caos porque tenemos solo el director, que a su vez, ¿no? Es un docente, en este rol de director. Entonces prácticamente conforma los 3 comités y es necesario tenerlo. Pero lo que no es necesario cumplir todas las funciones, sino aquellas que realmente, de acuerdo a su característica y contexto, la escuela debe implementar. Eso también es importante que lo tome en cuenta. Para una institución multigrado donde seguro hay más de 2 docentes, ahí sí, pues no. Tengo 3 docentes, un docente para cada comité. Tengo 10 pares de familia, un par de familia representante para cada comité. Entonces vamos buscando las formas como nos vamos a organizar. De tal manera que mientras que en el unidocente el director lo lidera todo, en una multigrado hay la posibilidad de que haya mayor rotación y mayor número de representatividad para organizar estos 3 comités. El programa educativo, nuevamente insisto, es de acuerdo a las características que tiene cada uno de este tipo de instituciones, ¿no? Tanto el PRITE, PRONOI y el programa de alfabetización. Entonces, una vez que ya yo los sensibilicé, ya los organicé, sé que tengo que formar los comités, que se organice la paja, y necesito que los estudiantes también se organicen de alguna manera porque es necesario, es obligatorio que el estudiante participe de estos procesos. Y ahorita vamos a hablarlo, vamos a decir por qué. Entonces, una vez que ya he hecho todo eso, ¿qué más necesito? Me tengo que acordar que a pesar que la institución educativa quede en una zona muy alejada, ¿no? Tengo el distrito, ¿no? La capital de la provincia, y sin embargo mi colegio está a 2 horas y media. Bueno, estamos hablando también de una zona de costa, ¿no? Y igual, es una escuela que pertenece a un distrito, a provincia, a un departamento y pertenece al país. Y como tal, no puede estar de espaldas a los proyectos nacionales, a los objetivos nacionales. Por eso se les invita a hacer una revisión de este listado de documentos que ustedes pueden observar con la finalidad de no salirnos, de más bien estar encaminados, más bien de ir sumando con nuestras acciones al logro justamente de educativo. Es imposible que una escuela no sume, la escuela suma con sus acciones, ¿no? Todos vamos sumando al logro de lo que se persigue, por ejemplo, en los 2036. No puede haber una escuela que esté de espaldas, que está dentro de la nación. Entonces, por eso es necesario leer, para que, ¿no?, se ubiquen, si están en ese horizonte. Yo no digo que se copien nada, solo les digo una lectura reflexiva, porque hay algunos elementos que nos van a dar visión, claridad de lo que debemos de ir implementando en la institución educativa, porque cada una de estas cosas de aquí, lo que te está diciendo, oye, atenta, tú no puedes, ¿no? Por ejemplo, a mí, en este caso, quien les habla es Liz. Liz, tú no puedes organizar un almuerzo si no conoces a tus invitados. Tú no puedes elaborar un almuerzo si tú no conoces las costumbres, ¿no? Del distrito, de la jurisdicción. Y tú no puedes hacer nada que atente o infraccione el marco normativo vigente, de la buena conducta, de la ética, del respeto a la norma. Igual es en el colegio. Cuando nuevamente regresamos al colegio, no podemos elaborar un documento de espalda a lo que dice el marco normativo nacional. Entonces, por eso los invito a hacer una revisión. ¿Por qué les invito? No para que lean todo. Tenemos esta tarde compartiendo con ustedes un documento que se llama Guía para la elaboración del documento de gestión. Y ahí está el detalle de cada uno de estos documentos y te dice en el cuadrito qué páginas o qué artículos debes de leer de cada uno de ellos. No te esté diciendo que lo hagas todo el documento, ¿ya? Eso también para que se queden tranquilos. Y entonces, una vez que ya tú has sensibilizado a la comunidad educativa, has organizado a tu comunidad y has revisado los marcos normativos vigentes nacionales, ahora sí ya estás preparado para que, después de todo ese proceso,
para elaborar tu documento de gestión. Entonces, este documento de gestión aspiramos, así les digo, exagerando, debería tener pues 25 hojas, no 30, porque es que he hecho espacios grandes, no, no más, no más. He logrado yo asesorar alguna institución unidocente donde hemos llegado pues a 20. Entonces es un documento corto, esa es otra idea fuerza, es un documento corto. Y ese documento corto, conciso, preciso, dice lo que yo, director de la institución, como su representante legal, responsable de lo que ocurre en la institución educativa, lo puedo aplicar, estar a lo largo del año. Porque el documento tiene una duración de un año, no es de dos ni de tres. ¿Ya? Entonces, una vez que eso me queda claro, tenemos en esta primera parte los datos generales. Hablamos de la identidad como un segundo elemento de este documento. Y cuando hablamos de identidad, hay cuatro preguntas que deberíamos de hacer. ¿Quiénes somos? ¿Cuál es nuestra misión? ¿Cuál es nuestra visión? ¿Y cuáles son nuestros valores? Y en cada uno de ellos nuevamente, ¿quiénes somos? Es la identificación de la institución por características particulares. No hay dos escuelas en el país que se parezcan. Por eso vuelvo a insistir, no vale la pena andar comprando, copiándose de documentos que no me sirven. La identidad de mi escuela es única. Entonces, porque su grupo humano es único, la localidad es única, la cultura, las influencias por desarrollo socioeconómico, cultural, únicos. Entonces, hay que conocer a la escuela, ¿no? Que se identifique. ¿Y cuál es la misión de toda institución, sea esta de Pisco, de Amazonas, de Tacna, de Ucayali? Es la misma, estimados. Lo dice la Ley General de Educación, como lo vamos a ver en algún artículo. Entonces, tu escuela sumas a esos esfuerzos porque tú también eres responsable de implementar la ley. Porque la escuela es la primera instancia de gestión. Entonces, la escuela no está de espaldas a la ley. La escuela implementa, ejecuta esos artículos que me dan, ¿no? En los marcos normativos que terminan finalmente cobrando vida en la escuela, instancia de primera, es la primera instancia de gestión. La visión es lo que justamente busca tu escuela en un mediano plazo. Por ejemplo, vuelvo a repetir el ejemplo del almuerzo. Yo les invito el sábado. Entonces, mi visión, ¿no? Es que yo el sábado debería estar en Pisco ofreciendo un almuerzo para todos ustedes, ¿no? Con todos los requisitos previos. La institución educativa en la que ustedes están, ¿qué ofrece? ¿A qué quieren hacer, llegar a ser en un mediano plazo, en un año? Que los alumnos sigan igual como están, que la convivencia no mejore, que los padres estén de espaldas a sus hijos, que los profesores sigan planificando como se hace tradicionalmente, que los estudiantes no tengan una evaluación, ¿no? Formativa, sino una formación más punitiva, ¿no? Que las actividades de educación física no son importantes, porque mucho más importante es que transcriba, ¿no? De la ficha de trabajo al cuaderno, que transcriba de la pizarra al cuaderno, que yo como maestra me compre por ahí algunas fichas, hojitas sueltas y que lo coloreen, lo pinten, lo fotocopien, ¿no? Unos a otros, que mis alumnos no investiguen. Eso es lo que queremos o queremos transformar, ir construyendo para ir, ¿no? Mejorando y para que realmente sea visible, se pueda exhibir, ¿no? Lo que queremos que la escuela transforme. Y la escuela transforma a quién, a los estudiantes, porque ellos finalmente son la razón de ser para que la escuela exista. Pero no queremos a cualquier alumno, queremos alumnos que desarrollen competencias, que cumplan con su perfil de egreso y que eso, todo este proceso, él luego sale de la escuela como un ciudadano que conoce sus derechos y que los ejerce plenamente. Y a eso le sumamos los valores. Entonces, esta escuela tiene algo particular. No necesito copiar de otro porque hay algo particular en mi escuela. Es cuestión de observar,
de recoger información, de escuchar, de aprender. Y entonces esos valores, no me las invento. No lo descargo de internet, no veo cómo lo transcribo y lo pongo aquí, no si son 7, si son 8, lo que dice la ley general de educación. Y lo que necesito, y aquellos valores que están en la ley general de educación, ¿cuál es el que le caracteriza? Es una guía cotidiana, ¿no? Que se puede exhibir, que se puede ver de mi institución educativa. Eso es lo que debería aparecer en esta parte. Entonces, todas esas preguntas podrían ser resueltas con algunas recomendaciones que estamos dejando ahí. Como le decíamos, en la escuela no está de espalda al país ni a los documentos normativos nacionales. Entonces, producto de esa revisión, por ejemplo, las características de la institución debe estar en el marco de los planes sectoriales, como el proyecto educativo nacional, el proyecto educativo local, el proyecto educativo, ¿no? Local o el PCN. Y la misión, ¿no? Se debe considerar como referencia a lo establecido en el artículo 66 de la Ley General de Educación, porque ahí está la definición y la finalidad de la institución. Y la visión hay que tomar como referencia los fines y principios de la educación peruana, que está también en los objetivos tanto del PEN y de educación. Y finalmente los valores, ¿no? Están establecidos en el artículo 8 y 9 de la ley. Entonces lo que quiere decir, no me tengo que inventar, no tengo que romperme la cabeza, no me tengo que poner en un estado lírico de creación, sino tengo que hacer una revisión de los marcos normativos vigentes, porque mi escuela está en el territorio nacional. Y como tal, yo debería de conocer estos documentos y enmarcarlos, contextualizando a lo que es una institución educativa. Y entonces aquí, ¿no? A manera de redacción, están la respuesta a esas 4 preguntas que forman parte del documento identificado, con algunos detalles. Entonces, por ejemplo, aquí en la redacción, el ejemplo de un colegio de nivel inicial. Si este fuera primaria, diría, no, somos una institución de educación primaria, con características competente, multitud. Entonces, ¿podemos recrear la redacción? Sí. ¿Podemos colocar más líneas, menos líneas? Sí. Lo dejamos a manera de ejemplo, pero que lo que queremos demostrarle aquí, más que la redacción, es que esta parte del documento es cortita, es puntual, no necesito hacer una hoja para cada uno de ellos, bastaría un párrafo o 2 párrafos y sería más que suficiente. Porque lo más interesante pasó cuando yo revisé los documentos, cuando yo pude reflexionar sobre ellos y pude responder la pregunta, ahorita la directora no, trabajado con padres, con niños y mis colegas, y en este caso, si somos más de un docente. Y luego viene el tema del diagnóstico. Para las instituciones unidocentes multidisciplinarias, en realidad el diagnóstico es más cualitativo, no necesitan hacer estadísticas, gráficos estadísticos, porque numéricamente, por la cantidad de estudiantes que tienen, es, ¿no? Pequeño. Entonces ahí es una denominación más numeral, 5 de 4, 8 de 10, ¿no? En términos que podríamos, luego vamos a ver un ejemplo de ello, que necesitamos para qué la información. Justamente para poder, ¿no? A partir de esos 5 compromisos de gestión, dos de resultados, 3 de proceso, podamos, ¿no? Realmente ir viendo qué ocurre en la institución educativa. Y entonces, para ese diagnóstico, yo necesito recoger información, toda la que tiene que ver con los 5 compromisos de gestión, pero esa recoger información no me las invento, no las creo, sino lo que existe en la escuela. Luego esa información, ¿no? La analizo, porque de qué me vale pues saber que es 10 alumnos, 6 están en el nivel de inicio en el área de comunicación. De nada, si yo no analizo el trasfondo, que es 6 niños que representan el 60% de la institución está en nivel de inicio, porque el profesor aplicó malas estrategias, no tiene conocimiento disciplinar, él solo se dedicó a guiar, a escribir, traía fichas que no le encontraba mucho sentido al estudiante, porque se dedicó a desarrollar la guía, no, perdón, este cuaderno de trabajo que mandé el ministerio sin mayor explicación, ¿no? Iba ganando tiempo. O sea, ¿cuáles son en el fondo? En el fondo, ¿qué va sucediendo? Si no hay sinceridad, claridad de por qué se tienen los resultados que obtiene la escuela, no vamos a mejorar.
Y finalmente, producto de ese análisis, se consolida para de ello priorizar qué de toda la problemática que encontré en mi institución educativa yo debo de atender. Todas son atendibles, pero yo, con mi institución educativa, teniendo este documento un año de duración, yo no le voy a cambiar los problemas, no voy a resolver los problemas en un año, necesito tiempo. Entonces, ¿qué es lo urgente? Esa decisión me toca tomar no solo el director, sino en forma conjunta con la comunidad educativa y priorizar. Entonces, a partir de ese diagnóstico, ¿no? Tenemos que encontrar la claridad y sobre todo la relación de las condiciones de funcionamiento y los resultados de la institución educativa. Así también, como le decía, ¿no? Tenemos que identificar cuáles son los aspectos a atender, cuáles son los urgentes. Luego también que me permita elaborar objetivos. Para el caso de las instituciones docentes, bastaría que tuvieran uno o dos objetivos, no más, porque el director hace todo. El director y su docente, y encima le vamos a sumar más actividades para que se sumen, ¿no? Entonces en realidad le va a ser un poco complicado. En cambio, para los multirados o escoliosidad incompleta, sí planteamos que podrían trabajar hasta 5 de acuerdo a sus necesidades. Entonces, esta es la parte, ¿no?, de diagnóstico que vamos a trabajar luego más adelante en el ejemplo, ¿no? Y luego del diagnóstico, una vez que yo, para la institución universitaria, puede haber elaborado uno de los objetivos, para las multigrados hasta 5 objetivos, ¿no? Tengo que poder tener actividades para que estas, ¿no?, se puedan medir a partir de indicadores de prácticas de gestión, según le corresponde a cada compromiso de gestión escolar. Y es así que, una vez que ya tengo mis objetivos, ya tengo mis metas anuales, voy a trabajar la otra parte del documento, que es la programación anual de actividades, donde lo primero que tiene que aparecer son mis metas anuales de los objetivos institucionales, luego también las actividades regulares que tiene la institución educativa, que es lo cotidiano, ¿no? Y aquí, por ejemplo, podría aparecer también la figura del calendario comunal, si existe. Y luego otra cosa más que aparece en esta parte del documento son las actividades de las semanas de gestión. Entonces, podemos tener esta parte del documento así, ¿no? En unas cuestiones didácticas se en una sola lámina. Entonces, ¿qué necesita mi programación anual de actividades? Mis metas, de acuerdo con compromisos de gestión, de resultado de condiciones. Si tengo una, tengo dos, tengo cinco, esa decisión se toma a nivel institucional. Luego también aparecen las actividades vinculadas a los compromisos de gestión. Ustedes deciden. El Comité de Condiciones Operativas tiene 6 funciones. El de Gestión Pedagógica tiene 7. El Comité de Gestión de Bienestar tiene 9. Todas las funciones las voy a implementar en mi institución educativa, algunas no. Debo tener claridad. Y con respecto a las actividades regulares, hablando de calendario comunal, al final está con rojo resaltado la semana de gestión, porque las semanas de gestión no tienen una planificación aparte, no están dentro de la programación anual de actividades. ¿Cómo lo puedo ver? Al año. Tenemos las semanas de gestión, las acciones de acuerdo al marco normativo vigente que salió el año pasado, en el mes de junio, ¿no? Establecen que en las semanas de gestión hay acciones que la institución debe de realizar. Entonces aquí lo que hacemos es justamente ubicando cuáles son esas acciones que se deben de realizar y que nos van a servir para qué, para primero saber qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, qué cosas tenemos que mejorar, ¿no? Y justamente irnos mirando cada cierto tramo, que son los bloques de semanas de gestión, si realmente estamos creciendo como que debiéramos. Luego viene el tema de calendarización. Aquí lo importante es que tenemos, ¿no?, de acuerdo al marco normativo vigente, días lectivos y días de gestión. También ese mismo marco normativo, que es para el año escolar 26, establece que la institución educativa debería, ¿no?, de organizar sus días lectivos de gestión. Pero las fechas son las nacionales, las que ustedes pueden ver, la que está en la 501 de en la que es la norma de
el año escolar 2026. Pero aquí hay que precisar que faltarían los feriados regionales. Entonces, el feriado regional no está descontado en la calendarización escolar de la que te estoy mostrando, porque es algo particular. Eso particular que de repente en Pisco hay algún feriado, pero regional, no es local, no es del distrito, no es de la provincia, es regional, y que tiene un documento normativo que lo ampara. Entonces, eso yo lo desconozco, lo he dejado ahí para que, si gustan, nos complementen. En esto de acá tengo un Excel, aquí está en una presentación, pero lo tengo en un Excel donde ustedes pueden modificar si desean, ¿no? De acuerdo al contexto de la institución educativa. Luego viene el plan de estudios, ¿no? Y puntualmente lo que es la diversificación curricular. Y aquí, estimados, otra vez, hay muchas voces, hay muchas orientaciones, hay interpretaciones de los marcos normativos vigentes del sector. No es bueno si no viene de un canal oficial ir escuchando. No hace mucho tuvimos la oportunidad de reunirnos especialistas del Ministerio de Educación y justamente, nuevamente, con las ideas clave. La diversificación curricular, ¿no? Es una respuesta de atención a un grupo de estudiantes de un determinado lugar, un determinado contexto, con unas particularidades, ¿no? Que son propias. Entonces, a ello yo respondo con la diversificación curricular, porque así estoy atendiendo al grupo de estudiantes. Entonces, la diversificación curricular va más en la mirada de organización institucional, de la institución, no de lo pedagógico, porque este es el documento de la institución educativa. ¿Cuál es el documento del docente de una institución unidocente o multigrado? Su programación curricular anual, su programación mensual y su planificación diaria. Eso le corresponde pedagógicamente al docente. ¿Qué es lo que va a aparecer en el documento de gestión? Lo que va a aparecer son acuerdos institucionales. ¿Ya? Entonces, eso sí es muy importante, porque claro, al director de la institución se le dice tanto a la unidad docente y multigrado, se le dice, van a elaborar un solo documento. Cierto, eso es verdad, solo un documento. El tema está que este documento es institucional, es un documento de gestión. Y lo que yo les hablo de planificación curricular anual, mensual o diaria, es documento pedagógico. Pero para yo elaborar ese plan curricular anual, yo necesito mirar cómo están mis estudiantes, dónde lo he visto en el diagnóstico. Y luego viene ese diagnóstico, ya viendo solamente lo pedagógico, yo debería de revisar en las competencias, ¿no? Que voy a trabajar, cuáles de ellas, ¿no? Son necesarias trabajar con mayor énfasis que otras. No estoy diciendo con eso que solo van a trabajar algunas, trabajan todas, porque la resolución viceministerial 222 indica normativamente que se emplean todas las competencias al menos 2 veces en el año. Y eso es algo establecido en la norma, pero que muchas veces en instituciones pequeñas no se cumple. Ya lo hemos ido comprobando que algunas instituciones en el año trabajan con 15 competencias, 18 competencias, al año que sí trabajan con otras y con otras, no hay continuidad de competencias. Y entonces perdemos algo que establece el currículum. El currículo, cuando te define competencia, te dice que las competencias se desarrollan a lo largo de la vida estudiantil. No te dicen, lo trabajas en segundo grado sí, en cuarto grado no, en primera y secundaria sí, en quinto de secundaria no. O sea, no te dice eso. Y sin embargo, ¿no? Por, digamos, ideas cerradas, por, de repente, consejos que no han sido los ideales, es que tenemos docentes trabajando de esa forma. ¿Y a quién le están afectando? Al estudiante. Colega Entonces, Liz, no se le ve el PPT. a ver, no se ve. No, no se le está viendo. Ya, voy a volver a dejar de compartir y voy a volver a compartir, ¿ya? Ya, gracias.
Ya, está bien. Bien, no sé si ahora lo pueden ver. ¿Lo pueden ver? Por Y favor, sí si se me observa, podría. licenciada, sí se observa. Perfecto, muy bien. Entonces iba hablando justamente de esta diversificación curricular, haciendo una distinción de lo que debería ir en el documento y lo que es una responsabilidad pedagógica del docente que brinda el servicio. Entonces ha habido ahí una confusión, ¿no? En muchos, que solamente el documento de gestión ya me sirve, ¿no? Como elementos para trabajar mi labor pedagógica. Y eso no es así. Aquí está el acuerdo institucional y mi labor pedagógica lo cumplo con mi planificación curricular pedagógica, que no confundamos, ¿ya? Entonces, en el tema de diversificación, vuelvo a insistir, se tiene que tomar en cuenta los elementos del diagnóstico y cómo esas particularidades de mis estudiantes deben ser resueltas en este documento, principalmente en aquellas donde necesito fortalecer competencias para obtener mejores resultados. Entonces, ahí me estoy pasando rápidamente, ¿no? Porque sí me interesa llegar acá. Cuando hablamos del plan de estudios y orientaciones pedagógicas, yo tengo que trabajar con competencias. Eso se establece en el currículum. Entonces le decía, yo no desarrollo aquí las competencias con actividades, no, no, no. Aquí, como institución educativa, yo selecciono de una manera sencilla, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo. Aquí, por supuesto, que mi cronograma me falta pues llegar hasta diciembre, yo lo tengo hasta septiembre, porque es para el ejemplo. Lo que quiero que les quede clarísimo es que yo debería tener este tipo, ¿no? De gráfico para todas mis competencias, porque con eso estoy garantizando qué cosa que voy a emplear todas. Y lo segundo lo voy a tener de marzo a abril, perdón, de marzo a diciembre, porque yo voy a identificar cada competencia en qué momento del año lo voy a emplear. Pero no es porque a mí se me ocurra, yo voy a jugar, bueno, este me gusta aquí, bueno, esto de acá llega la primera, lo pongo acá. La organización de la competencia guarda relación con el diagnóstico. Si mis estudiantes tienen dificultad en leer diversos tipos de textos, esa es la competencia lee, yo pues no, docente, sé que esta es una competencia transversal, entonces lo utilizo todo el año. Muy bien, todo eso. Lo utilizo una vez cada 2 meses, está bien, es tu criterio. Pero lo que no podría hacer es utilizarlo una sola vez y después no olvido. Es una decisión de que de el director y su grupo de docentes, si hubiera más de uno. Si él está solo, pues él tiene que resolver su problema solo. Pero los resuelve solos pensando en que esto va a ayudar a los estudiantes. Vamos a ver a una competencia un poco crítica. Dice en matemática, resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. Entonces yo, profesora, tengo a mi grupo de estudiantes del tercer ciclo, primer y segundo grado. No voy a poner esto en el mes de abril, porque yo necesito acciones previas para llegar a ese proceso. Entonces, de repente, esta competencia lo voy a emplear en julio y agosto, porque necesitaba otros procesos para llegar. O lo puedo utilizar en julio y noviembre. Y no está mal. Yo cumplí el requisito que mínimamente debo de emplearlo 2 veces. Y lo estoy utilizando con criterio porque necesito actividades previas antes de llegar a una resolución de problemas de gestión de datos e insights. Igual, como lo he venido yo diciendo, la institución debería ir mirando sus competencias, la problemática de la escuela, dónde están los mayores resultados o los menores resultados, y de acuerdo a eso va, ¿no? Ubicando su competencia. Nada más. ¿Por qué? Ahora miro este gráfico y me sitúo en julio. Ya va a acabar el mes, estoy en la quincena y ya lo voy planificando a mi siguiente mes. Entonces, yo, docente de multigrado, atiendo el tercer y cuarto grado. Miraré qué competencias he seleccionado para el mes de julio en ese grado. Yo soy el docente de un colegio unidocente, o sea, yo solito trabajo a los 6 grados. Entonces, yo habré seleccionado, ¿no?, las competencias y todas por igual las trabajaré para los 6 grados.
Porque yo no podría poner una competencia para el primer grado, y luego poner otra para tercer grado, y otra para quinto grado. Me complicaría la vida. Y me pasaría todo el tiempo haciendo papeles, actividades. Y además, estratégicamente, el docente de un unidocente trabaja las temáticas en forma transversal con los 6 grados. Entonces, mi selección de competencias para ellos también tiene que ser única. Podría poner alternados. Entonces, miren, este gráfico nos ayuda solamente a ver, ¿no?, con criterio qué cosa yo selecciono para trabajar en el año con mis estudiantes. Pero no es por un juego, no es por una cuestión de cumplir la resolución la 222, sino que esta refleja mi priorización de competencias de acuerdo al diagnóstico que se logró consensuar, consolidar, ¿no?, y que producto de ello también elaboré uno o más de un objetivo. Entonces, esa es la intención. Con respecto al plan de estudios, también está esto determinado en dónde, en el currículo, porque tenemos horas, una cantidad de horas determinadas para las distintas áreas. Eso es un plan de estudio. No hay nada distinto de lo que no esté establecido en el currículo, sino aquí más bien era la determinación de competencias, cómo estas sí deben de tener un criterio y yo tenga solo como director de unidad docente o en un multigrado donde hay más de una persona, podemos tener ese criterio consensual y organizar el por qué debo de poner mayor cantidad de veces una determinada competencia, porque estoy buscando mejorar una situación encontrada con mis estudiantes. Y que sobre todo esta posibilidad responda a sus intereses, a sus expectativas con los nuevos. Y en esa medida de cuando hablamos de plan de estudios, también hablamos de tutoría, porque sobre todo en la primaria y secundaria tenemos 2 horas destinadas a estas acciones. Entonces aquí es importante también saber los resultados del objetivo, perdón, del compromiso de gestión escolar número 5, que tiene que ver con convivencia. Cómo está en la escuela, qué dificultades tiene, cómo esto se puede mejorar. Y producto de ello, yo también en esta parte del documento tendré que de repente colocar un código de doble entrada, igual como lo han visto, ¿no? Los meses, ¿no? Poner ahí los grados y las temáticas, y para todos va a ser igual. Si soy un director de una institución unidocente, para todos los grados tendré una misma temática, se habla de tutoría, porque es el grupo de estudiantes que atiendo yo solo. Pero si es un multigrado, ahí sí tendremos que hacer una distinción, ¿no? Para que luego también la atención a ellos sea específica en la necesidad, ¿no?, que ellos requieren. Entonces ahí también es cuestión de que se organice acá las temáticas, en qué momentos del año se hace, y luego se trabaja. Entonces se dan cuenta que el documento de gestión es referencial, guía mi labor en el día a día de la institución educativa, y que yo termino de plasmar en mi planificación de corto plazo, en este caso la anual y la mensual, y también, ¿no?, la diaria. Y luego viene esta otra parte que es a veces un poco complicada, a veces sencilla y complicada, digo yo. Sencilla, porque a ti te dicen que puedes trabajar modelos de aprendizaje en la institución educativa. Eso es bueno. Yo puedo ir en internet, preguntar a la inteligencia artificial, oye, dame modelos de aprendizaje, ¿no? Porque ahora la inteligencia artificial en un clic te proporciona miles de informaciones, datos, lo que tú quieras. O entras a la web igual, ¿no? Pero no se trata de eso. Lo que se trata en esta parte del documento que nos debe quedar clarísimo. Ya estoy trabajando en diagnóstico, ya seleccioné mis competencias, ya vi lo que voy a trabajar como temáticas y con énfasis en tutoría. Ahora me toca esta parte donde el docente tiene una gran... En esta parte se tiene que reflexionar cómo aprenden los estudiantes. Si yo estuviera trabajando en institución médica, ¿no?, en la zona rural, claro, de México, es una zona donde hay bastante sembrío de uvas, principalmente, pero los hay de mango, también de algunos otros tipos de frutas como la naranja, la mandarina, la palta. En realidad es una tierra tan generosa donde puedes sembrar hasta limones, ¿no? Alguna vez llegué a una escuela y he encontrado, me acuerdo de eso, se fue varios años, cuando en Lima el kilo de limón estaba entre 60 y 80 soles,
tuve la suerte de ir a ese colegio y la directora muy emocionada me llevó a lo que era su jardín, un jardín grande, evidentemente, donde habían sembríos de palta, mango, pero también tenían algunos de limón bien cargaditos. Recuerdo que me obsequiaron como 2 kilos de limones. Decía, profesora, llévese a Lima porque Lima está caro. Y era verdad. Entonces, ¿por qué hablo de esta institución? Esta institución era un cuidado rural, ¿no? Y tenía un espacio grande, o sea, el colegio, la comunidad les había cedido un espacio muy grande. Entonces, lo que le denominamos jardín del colegio en realidad era un espacio mucho más grande donde les permitía tener, yo diría, ¿no?, la siembra de algunos productos menores. Por ejemplo, el tener 2, 3 árboles de paltas es algo que ya cuando tiene años, ¿no?, de regar y mantener. El tener los limones, ¿no?, una vez que crezcan estos arbustos, también tienen años, ¿no? Y se puede, pues, también cuidar. Pero ¿qué se sucede si en ese espacio siembro tomates? O siembro apio, como lo vi, ¿no? El apio es una verdura, necesita otro tipo de procesos. Y yo le preguntaba, ¿todos participan en estos procesos de regar, de sacar follaje, de, ¿cómo se llama?, sembrar, de los cuidados que se tienen? ¿Cuál es el nivel de participación de los estudiantes? Y la directora me fue contando que habían como parcelas destinadas para cada grado, pero en algunas cosas todos participaban. Entonces le decía, a ver, explíqueme. O sea, que los niños de primer grado, principalmente como eran los más pequeñitos, con los de segundo grado, y además eran poquísimos, principalmente estaban, ¿no?, para que se sientan en los útiles, entiendan el proceso. A veces sacaban las hojitas que estaban arrugadas, a veces se iban a regar cuando correspondía, ¿no? Y no podrían irse un poco más allá porque, por ejemplo, cosechar mango, imposible, ¿no? Porque también lo tienen los chicos. Y hay algunas formas de cosecha. Cosechar limones no se podía porque tienen pues algunas, ¿no?, las hojas como algunas espinas, algo que nos podría dañar a los niños. Oh, por eso tenían esa sección de verduras, que eso era lo que más cercana podían mente ver, ¿no? Que cómo se habilita la tierra, cómo se coloca la semilla, cómo pasan esos procesos de crecimiento. Ellos sí lo podían ver, ¿no? Los niños de primero, segundo y tercer grado, sobre todo. Ver el proceso y además de hacer una verdura, pues a los 3, 4 meses ya lo puedes cosechar, consumir, ¿no? Esa era la gran diferencia entre tener uvas, limones y mangos. De que los niños de los grados superiores pasaban por otras etapas en las cuales, ¿no?, estaban viendo de que no le, si le entra una enfermedad, como atenuar esas enfermedades y curar plantas, cuándo era el momento exacto de regadío, porque ahí no hay agua para regar todos los días, eso lo sabemos, ¿no? Cuándo era el momento ideal de hacer una cosecha, con los frutos en sazón, valía la pena tenerlos maduros y podían venderse o no, entonces eso eran otros procesos. ¿Qué hacemos, no? Como por ejemplo, recuerdo yo le preguntaba, ¿y qué hacen con el apio? El apio tradicionalmente lo empleamos para hacer los caldos, las sopas, hasta una crema de apio, perdón, de apio podríamos hacer, colocarlo en la ensalada. Y justamente ahí venía ese proceso, pues, ¿no?, de lo que hablamos, de cómo vendemos esto. Entonces, una vez que la idea me fue contando cada uno de estos procesos, que en algunos casos, algunos productos se vendían, otros se compartían, que se hacían actividades en el aula, por ejemplo, que producción, que podían servir también para el área de matemática, para hacer conteos, para hacer determinación de seriación con los niños, ¿no? De los primeros grados, de pequeño más grande, de ancho, grueso, delgado, alto, bajo. Entonces, había infinidad de cosas que se podían trabajar. Y yo le decía si este tema de ese jardín que tenían era una cosa de proyecto. Me dijo, no, con eso trabajamos todo el año. Muy bien. Y este es el primer año que trabajan, me dijo, que eso eran años que trabajaban en esa escuela con esa intención, porque los estudiantes de esa institución educativa aprendían haciendo. O sea, haciendo, quiere decir, desde el inicio, ¿no?, de algunos procesos se podían ir, ¿no?, ellos siendo partícipes activos de cada uno de ellos, y cada cierto tiempo tener productos de esos procesos. Entonces aquí, como modelo de aprendizaje, podría ser trabajo colaborativo o de investigación.
Entonces, eso es lo que esperamos que las escuelas tengan. No le estoy hablando de jardines, sino que tengan proyectos que tengan los recursos de la comunidad. Porque las escuelas no son oasis, las escuelas tienen una comunidad. Siembran papa, siembran maíz, siembran solamente paltas, solo siembran espárragos. Están cerca a unas orillas de algún río que de repente hay truchas o hay un piscigranja. ¿Qué hay? Hay un comercio cercano, hay una zona industrial, hay no sé, un mercadillo. ¿Qué hay? ¿Qué de todo eso que está cercano me puede servir como una fuente para un proyecto donde mis estudiantes participan? ¿Por qué es importante eso? Porque luego yo integrarme al entorno, servirme del entorno como un aliado principal y porque me he dado cuenta que mis estudiantes cuando participan de todos los procesos aprenden mucho mejor que cuando yo les doy una ficha para colorear, un trazo de pizarra para copiar, cuando les digo, ¿no? La ficha de trabajo me resuelve de la página 20 a la 22, con cosas improductivas que no significan nada, pero que matan el tiempo. No, cumplo con mi jornada laboral, pero para mis estudiantes no he hecho nada. Entonces, esto cuesta más. Tener proyectos cuesta un poco más. Tienes que trabajar en forma coordinada, no lo haces solo, necesitas apoyo, ¿no? En algunas de las actividades o en casi todas. Entonces, eso es lo que falla. Eso es lo que está yendo no por buen camino en las escuelas en general. No solamente voy a hablar de la jurisdicción, en general. Que los docentes siguen trabajando como lo saben hacer. No hay que desconocer a un docente. Un docente es un profesional con título que tiene experiencia, porque la gran mayoría de los docentes de nuestro sector tienen bastante experiencia, porque somos una generación de docentes, ¿no? Ya adultos, con mucha experiencia, 20 años, 15 años, 30 años, ¿no? Y claro, 30 años, también, claro, con la tecnología, con la web, con el WhatsApp, con la inteligencia artificial. Hace 30 años, ¿no? De repente hasta sacaba fotocopia con gelatinógrafo, como fue en mi caso, ¿no? Mi imprenta manual. Eran otras las estrategias. Pero que uno no se puede quedar en lo que sabe, en cómo se formó, sino que tiene que evolucionar como las corrientes pedagógicas en año a año han ido cambiando. Mi grupo de estudiantes, las generaciones son distintas. Y entonces eso no ha sucedido. Y entonces seguimos, a pesar, y eso está la UMC, está el monitoreo de práctica pedagógica, la UMC me refiero a la evaluación muestral, la ENLA, donde se entrevista a directores, padres de familia, estudiantes y docentes. Está el monitoreo de las prácticas pedagógicas, o sea, los estudios nacionales están. Y todos te dicen que más del 90% de los docentes, a pesar que tienen doctorado, maestría, un diplomado o diplomado, lo quieran tener, cuando entran a su aula, siguen haciendo lo que saben hacer, lo tradicional, porque requiere menos esfuerzo, porque saben lo que ellos saben hacer. Y les parece que está bien. De espaldas al ver cómo el estudiante aprende, cómo construye, cómo desarrolla competencias. Ese es el divorcio real. Y eso es lo que tenemos que superar. Entonces, esta parte del documento dice que después de conversar, después de ver el diagnóstico, después de haber tomado conciencia, después de haber analizado los registros, las evaluaciones, responder por sustentando por qué tienen esos resultados en las evaluaciones, después de estrategias aplicadas, después de todo ese proceso de reflexión, como institución acuerdan cómo va, cómo van a enseñar y para ello toma un modelo de aprendizaje. Esa es una decisión de la escuela, pero que tiene que pasar por este proceso. No les estoy diciendo copien un modelo de aprendizaje, pegan ahí y ya cumplieron la parte, no. Es que realmente se va a implementar en la escuela. Esta es la parte más dura y crítica de este documento, porque si no lo hacemos, no nos sirve, no vamos a generar cambio.
Entonces es importante, importante, tomemos una decisión de acuerdo a las necesidades de estos estudiantes y no pensando en lo que yo docente sé hacer. Yo tengo mi fichita dorada en blanco y negro, yo tengo este cuadernito que me sirve, yo tengo un enlace donde me dan unas bonitas hojitas para que mis alumnos pinten, coloreen, al me rompecabezas. No, es como aprenden mis estudiantes. Solo así voy a mejorar resultados. Si no lo hago, vamos a seguir cumpliendo nuestra jornada laboral. Es cierto, los chicos van a tener sus cuadernos ahí llenos de actividades. Yo voy a implementar actividades en el colegio, pero nada de eso va a ayudar a remontar y mejorar los resultados de aprendizaje. Entonces, esa es la reflexión. Las instituciones educativas tienen espacios, pues tienen aulas, tienen espacios de repente comedor, tienen servicios higiénicos, tienen su aula de usos múltiples, tienen la dirección. Cada uno de estos sistematiza que darle un buen uso. Pero lo más importante de aquí es qué tiene mi escuela como material educativo y que me sirva. Entonces yo tengo que tener claro como profesor, profesora, directora de la institución, porque cumple ese rol de profesor y director, qué tengo en la institución que sirva para que mis estudiantes trabajen y que los debo de emplear. No los puedo tener pues almacenados, empolvados, ¿no? Jamás he abierto una caja que me han dado, ahí está, como nadie me monitorea, entonces ahí sigue empolvado, ahí sigue guardado, ¿no? Y algunos dicen, no me sirve. Es que nuestro país es diverso, estimado. Se hace una guía, se revisa, y si ve que alguna de esas no está en su contexto, lo adapta, pero ya lo tiene, ¿no? Entonces, debemos de tener buenas intenciones con los productos que recibimos y darles uso. En esta parte también hablamos de programas curriculares que ya les decía, esto es netamente pedagógico. Aquí deberían figurar los enlaces, si coloco solamente tienda inicial o primaria, o aproximo algunos, hay rarísimos, o sea, hay grado secundaria, poquísimos grados, pero los hay. Podrían dejarle el enlace de dónde está su programa curricular anual, mensual, pero no es parte del documento. Y en el tema de tutoría también hablamos de no solo estudiantes, ¿no? También hablamos de los padres de familia, entonces igual. Tengo mis ojos. Sé lo que pasa, no con los padres, padres conflictivos, padres que no cumplen sus funciones parentales, padres que solo vienen, ¿no? A de repente a sembrar, este, discordia, lejos de apoyar, padres que critican, lejos de colaborar. Entonces, ¿qué necesito? Si yo, estoy poniendo solamente de ejemplo, ¿qué necesito trabajar con ellos para que estos temas se vayan, ¿no? Desapareciendo? O vamos fortaleciendo aquellas que nos va bien. Necesito elaborar mes a mes qué temáticas voy a trabajar. Va a ser para todos, evidentemente es un colegio pequeño, o sea, si es inicial para todas las sedes si es de primaria, para todos los de primaria. Pero ¿por qué es importante tener mi temática y tenerlo mes a mes? Porque yo ahí voy a tener que ver mi programa, qué día lo hago. ¿Quiénes son mis aliados? Necesito un nutricionista, un psicólogo, ¿qué necesito? Necesito la policía, el fiscal de familia. ¿Qué necesito? ¿Cuáles son esos recursos que necesito? ¿En qué lugar lo voy a hacer? Entonces, esas cosas deben estar clarísimas en esta parte. No improvisar. No decir, miren, estamos en junio, no he hecho ninguna escuela de padres, entonces lo hago ahora para julio. No. Tiene que estar planificado. ¿Dónde se planifica? En esa parte del documento. Y luego también es importante hablar de estos estudiantes y sobre todo en las zonas rurales, es donde tenemos mayor deserción de estudiar, chicos que faltan bastante o que se salen del sistema educativo. Y aquí es muy importante, si yo inicié mi institución educativa con 6 estudiantes, debería también de una con 6, en el ideal, ¿no? ¿Qué hago, no, con estudiantes que llegan muy tarde o que faltan mucho? ¿A qué se debe? O sea, más que de ir mencionando que faltan mucho, debería saber como director de la institución a qué se debe. Es un tema social, es un tema cultural, es un tema de salud, es el rol que cumple el menor en el hogar. Tendría que yo que, por ejemplo, no hace cuestión de 2 meses, en fines de marzo, estuve por Huancavelica. Yo pregunté, llegando a un colegio, al director, ¿cuántos estudiantes no habían llegado todavía? Estábamos a 30 de marzo. Me dijo que eran como unos 30 que desde el inicio casi no llegaban, pero estaban matriculados. Yo le decía, usted espera que la gente llegue
o se entera, me dijo, no, no va a llegar. ¿Qué pasa? Que Huancavelica en verano baja por las cosechas a la costa. Entonces los papás con los hijos bajan. Y toda la familia va completa porque no hay quien cuide a los menores. Entonces los mayores cuidan a los menores y papá y mamá están trabajando en cosecha. Inicia el periodo de clases y regresa toda la familia. Me decía el director, porque estamos hablando de una zona rural, ¿sí o no? Decía de que los padres de familia esperaban fin de mes y a veces aprovechan un poquito más la Semana Santa. ¿Por qué? Porque decía, cuando más tiempo trabajen, lleguen a fin de mes y van a tener dinero y poder comprar útiles, ¿no? El uniforme para eso. Entonces, esa es la justificación que él tenía para esos 30. ¿Podemos cambiar la situación económica de las familias? No, pero sí sería bueno saber qué pasa con ellos. Y luego, ¿qué pasa con esos 15 días o 3 semanas que los estudiantes no llegaron a la escuela? Lo dejo pasar y comenzamos, ¿no? Tú te igualas al resto con los contenidos y no me preocupo por lo que dejaste de aprender, lo dejaste de participar, lo que dejaste de construir. No. Entonces, ahí les comparto 3 enlaces donde hay algunas estrategias para trabajar en inicial, primaria y secundaria, puntualmente para situaciones como esta, que sí sería interesante revisar y poder aplicar. Y luego, cuando hablamos de evaluación, está en la norma. Eso es lo más importante que muchos me dirán, pero ya está la norma. Ahí estamos de acuerdo. Y tenemos una norma complementaria. No, la norma de origen, la 094 del año 2020 y la 048 complementaria del 2024 que habla de evaluación. Es importante revisar la norma, muy importante, para encontrar el sentido de lo que se hace en el día. La evaluación, que es un proceso en que está presente en cada momento en el que el docente desarrolla su labor. Y tiene que encontrarle sentido para empezar a valorar todos esos, ¿no?, procesos que el estudiante vive en el día a día. Y no es que a fin de mes o al fin del bimestre, para cuestiones de certificar, ¿no?, el logro, y lo voy a colocar en el CIAG, recién digo, tiene A, tiene B, sin sustento. Muy por el contrario, cuando un docente trabaja con evidencias, puede sustentar por qué los estudiantes tienen los resultados, ¿no?, que luego pueden exhibir en el CIAG. ¿Y qué pasa, estimados? Y aquí también me tomo unos minutos. Resulta que hace varios años, sobre todo cuando culmina el año escolar, ya estamos hablando de este 2023, el Ministerio de Educación monitorea el CIAG. Pero ahora lo hacemos en forma permanente porque hay un enlace donde está libre y es pública, donde podemos observar cómo las escuelas, ¿no?, empiezan a registrar logros de aprendizaje. No se ve el nombre de estudiante, lo que ves es la escuela. Si esa escuela tiene 10 aulas, 12 aulas, un aula, 2 aulas, se puede ver ahí. Y te aparece pues el gráfico, ¿no? En este primer bimestre que ha concluido en mayo, tenemos el 70% de estudiantes ubicados en el nivel A, o sea, de logrado. Y tenemos un inicio que no llega ni al 10%. En proceso lo mismo. Y luego lo destacado tenemos otro grupo, digamos 10 en cada uno de ellos. La memoria no me falla. Yo, especialista pedagógica de gestión escolar, debería estar feliz. Sí. Pero ¿qué pasa cuando esos estudiantes, un externo, entra a evaluar? Ese 70 engorda al, ¿no?, resultados de inicio. Más de la mitad va a caer, o va a ser 3/4 de esos niños van a caer al nivel de inicio. Entonces, nuevamente nos preguntamos, ¿esos resultados son realmente, reflejan los logros de mis estudiantes? ¿Realmente he entendido qué cosa es la evaluación? Me pregunto yo, ¿no? Entonces, aquí es importante definir y que les quede clarísimo, como acá está bien sintetizado, qué es la evaluación, cuál es el objeto de la evaluación y cuál es la finalidad de la evaluación. Y sobre todo, todavía no menos importante de colocar resultados, logros de aprendizaje de los estudiantes en el CIAG, es que coloco en el CIAG como comentarios de logros, dificultades de los estudiantes.
estimados, es terrible cuando uno revisa y ver que los docentes dicen, el papá no lo apoya y jala todos los 10 alumnos, 7 alumnos, lo mismo. No cumple con tareas, jala, ¿no? El mismo comentario. Y eso se ve, no lo estoy inventando. Pasa en los colegios grandes, pasa en los colegios chiquitos, pasa en el colegio público, pasa en el colegio privado. Entonces no nos mentimos cuando uno tiene acceso a ello. Y la pregunta yo, que digo, todos los niños tienen la misma dificultad y le estamos echando la culpa a un tercero. ¿Cuándo se reconocen como parte del sistema? O sea, el que un niño le vaya mal en los aprendizajes es la culpa del papá, la culpa del cuaderno, del borrador. ¿Y en qué parte se asume la responsabilidad de las estrategias, de las actividades, de mi planificación, de mis recursos? Porque ¿quién brinda ese servicio? El docente. ¿Dónde está eso? Entonces, justamente ahí es donde no hay claridad de qué cosa es la evaluación. Por eso es importante esta parte del documento, hay que hacer una revisión profunda. Y luego viene finalmente las normas de convivencia y con eso estamos terminando este documento de gestión chiquito, como ustedes han dado chiquito. Y aquí las normas de convivencia no me tengo que copiar nada. Estimados aquí, si yo soy una institución unidocente, 3 normas de convivencia más que suficiente. Si tengo 2 alumnos, si tengo 5 alumnos, no necesito más. Porque cada compromiso de gestión, perdón, cada norma de convivencia se implementa en la institución en el día a día y los promuevo y los fortalezco en actividades en forma mensual mínimamente. Nadie cambia de la noche a la mañana. Si usted es madre, padre de familia, le dice a su hijo, tienes que ser honrado. ¿Y usted cree que su hijo se convierte en honrado? Si primero no le enseñó qué cosa es la honradez. Luego en tu día a día no eres honrado. Y luego quieres que tus hijos sean honrados. O es que día a día, cuando son pequeños, tú le vas indicando qué es honradez. Honradez es que si encuentras algo en algún lugar, buscas a su dueño. Honradez es que si alguien te da un vuelto de más, honradez es no coger lo que no te corresponde, ¿no? Por ejemplo, algo que yo veo justo el fin de semana, me fui con mis hijos que ya son mayores, ¿ya? A una panadería en un centro comercial. Y fue muy vergonzoso ver una señora con sus 3 hijos, que deberían tener entre 10 12 o sea, no eran tan pequeños. Y la mamá hacía como que miraba y los hijos estaban casi comiendo ahí los pastelitos, los panchitos. Y entre risa y risa, algunos iban guardando en el bolsillo. Fue vergonzoso porque una de las personas que trabaja en la panadería, que dicho sea, pues es grande, abierto, le llamó la atención a la señora. Dijo, señora, ¿usted sabe lo que es la honradez? ¿Usted qué le está enseñando a sus hijos? Eso fue algo muy vergonzoso. Vergüenza ajena la tuve yo que estaba cerca. Pues justamente eso, ¿no? Entonces, si la madre lo permite, los hijos lo ven como lo cotidiano, entonces, ¿cómo pido yo honradez? Igual pasa en la escuela. Si no se practica, pues una convivencia, la norma de convivencia no es del alumno, es de toda la escuela. Eso incluye docentes, familias y estudiantes. Y lastimosamente, y te he encontrado documentos de gestión que dicen norma de convivencia para el director, norma de convivencia para el docente, norma de convivencia para el estudiante, norma de convivencia para la familia. No, pues no es desarticulado, es para todos. Si yo coloco una norma de convivencia, todos la respetan, todos la implementan, todos lo promueven. Y eso es lo que a veces no se ve. Entonces les estoy hablando muy en sencillo para que entiendan que no necesitan hacer un volumen, sino lo que realmente la escuela va a implementar. En una multigrado podrían trabajar hasta 5 normas de convivencia más que eso. Pero que realmente se vea que si un multigrado coloca 3 normas de convivencia, ¿está mal? Está mal. Es lo que va a hacer. Aquí lo importante cuando uno visita una institución realmente se ve que ese documento es útil, es vivo y se implementa en la escuela. Y entonces acá hay algunos pasos para elaborar las normas de convivencia. Yo me apresuro un poco porque lo que quiero con ustedes, yo particularmente me sentiría muy satisfecha con ustedes si logro compartir justamente qué cosa, algo de lo que he venido hablando, ¿no? Una de esas cosas son los diagnósticos tanto para la institución eh, unidocente multigrado. Ya, entonces vamos a comenzar. Discúlpeme que lo estoy abriendo, recién lo estoy abriendo yo.
para que ustedes puedan ver rápidamente. Falta uno más. Y creo que también, no menos importante para ustedes, va a ser qué cosa. Tener el documento de gestión. ¿Cómo lo comparto con ustedes? Aunque ya lo tienen, como les decía, yo he compartido con ustedes. Bien, entonces vamos a comenzar por algo creo que es un chiquito, pero no por ello menos importante. Entonces rápidamente voy a compartir con ustedes, y por favor me avisen si lo pueden ver. Este es un diagnóstico simulado de una institución unidocente. Como ustedes se dan cuenta, lo que se ha hecho aquí, en este caso el director, porque ese sí es una real donde yo he ido adoptando, he ido cambiando algunos términos, algunas cosas para que sea, ¿no?, más productivo este diagnóstico. Entonces es un diagnóstico de una institución unidocente de 6 estudiantes del nivel primario. Entonces hay una serie de cosas que el director ha ido recogiendo, ¿no? Aquí ustedes, como se van a encontrar, no hay porcentajes, no vale la pena, ¿no? Y habla de todos, ¿no? Quizás no esté ordenado, pero habla de todos los aspectos de los 5 compromisos de gestión. ¿Cuál ha sido el trabajo? Una vez de hacer esta recolección, como le dice, que puede ser verbal, puede ser una entrevista, puede ser un diálogo, luego la siguiente tarea es ordenar, ¿no? Ir ordenando esa información, cuáles corresponden al compromiso 3, 4 y 5, si estas son fortalezas, aspectos de mejoras, oportunidades o amenazas. Ver cómo se propone, ¿no?, en la guía para la evaluación de gestión. Todo lo que ustedes pueden ver acá está en la parte superior, solamente que los hemos ido ubicando, o sea, ordenando. Igual para los 3 compromisos, como digo, de condiciones, como también para los compromisos de resultados. Entonces aquí sí me detengo. Para el compromiso 1, de 6 estudiantes, dicen 2 si ubican el nivel de inicio, 3 en proceso y un estudiante en nivel de logro, ¿no? Logrado, no es satisfactorio, solo el nivel de logrado en las áreas de comunicación y matemáticas. Lo que quiere decir que más, si yo sumo 3 de inicio y este, 2 en inicio y 3 en proceso, es casi el 80% de la institución, ¿no?, que no está bien. Entonces, ¿cuáles son las causas, ¿no?, que nos han dado? ¿Qué dice que existe una brecha de recursos e insumos pedagógicos debido a que en el año escolar se inicia con cuadernos de trabajo incompletos? Podría ser una razón. Y que existe escasa articulación de aliados locales para dotar de soporte pedagógico adaptado a la complejidad de multidad. Y eso sí es una muy buena razón. Lo que quiere decir que este docente, ¿no?, desconoce cómo se trabaja una programación multigrado con los recursos. Quizás esa sea una situación en la cual, ¿no?, aparte de otras, ¿no?, que haya esta situación final de estudiantes. Y algo bueno que le ocurre en el compromiso 2 es que todos sus estudiantes, tal como iniciaron el año, han terminado. Eso, o sea, este es un diagnóstico del 2025 para comenzar el 2026. Entonces, ahora vamos a ver los objetivos institucionales de la institución educativa en base a ese diagnóstico. Como es una institución unidocente, se ha creado por conveniente que tenga 2 objetivos. Un objetivo de resultados que tiene que ver justamente con esta problemática en que los estudiantes atienden las mujeres locas, y una relacionada a lo que tiene que ver con la labor del docente. Entonces, que transforme, ¿no?, su práctica tradicional a un enfoque por competencia. Luego también se han establecido las metas, porque esto dura un año. ¿Qué indicadores va a tener y cuáles son las actividades, ¿no?, propuestas para trabajar y mejorar resultados y lograr este objetivo? Y el objetivo, lo que te dice es que solamente mencionábamos que teníamos 2 alumnos en el nivel de inicio, dice, por lo menos que uno de ellos
pase a nivel superior. Esa es la aspiración. Entonces decía, pero bueno, podríamos lograr que los dos. Eso de verdad uno dice, bueno, eres un profesor y estás estudiante, tú deberías hacer maravillas, porque es muy distinto, es un profesor de un urbano que tiene 30 y tú tienes 6. Pero hay otras intervinientes, ¿no? Que dificultan la labor del docente, tutor. Entonces, por eso la aspiración de esta institución es que por lo menos uno pase al nivel de logro en el área de comunicación y matemática. Y entonces acá hay algunas actividades, ¿no? Como la evaluación diagnóstica, las implementación de talleres de nivelación, porque en realidad si yo tengo estudiantes que están súper mal y son de grados distintos, es un poco complejo, ¿no? Tendría que trabajar este tipo de tallercitos para ellos. La activación de las tutorías de pares, ¿no? Si yo tengo mi alumno de sexto grado que le va bien y tengo mi alumno de primer grado que necesita soporte, yo atiendo varios grados a la vez, podría él ser un gran aliado para apoyarme. Entonces es un tipo de organización. Y luego también trabajar, si son 6 padres de familia, los 6 deberían de comprometerse mínimamente a hacer una revisión de los trabajos que se hacen en el día a día. Entonces, esas son algunas actividades sencillas, pero que en conjunto suman a mi objetivo. Igual también, ¿no? Con el tema del docente, ¿no? Que en estas, todas las sesiones, ya no una, todas. Mi meta es que todas en el año incorporen procesos de retroalimentación formativa. Y además en su diagnóstico hablaban de que algunas laptops que tiene la institución estaban inoperativas. Entonces, que estas estén operativas, seguramente que van a necesitar apoyo de ente externo, pero lo pueden lograr. O sea, no es imposible. Que reparen, revisen con el apoyo de la UGEL, de alguna entidad aliada. ¿Qué necesito para remontar? Autoformación y evaluación formativa. Soy un colegio unidocente, puedo a través del portal Pereduca participar de un curso. Actualización e instalación de recursos solar. Aquí, ¿qué pasa? Porque muchos también argumentan, no tengo internet, no necesitas el internet, necesitas sí electricidad para que tú puedas traer justamente estos recursos, colocarlos y que queden a disposición del estudiante. Entonces, no es una justificación de decir no hay internet. Y luego también importante que lo que se venga trabajando sea un balance pedagógico en las semanas de gestión. Entonces yo docente trabajo, pues, ¿no? En julio hago mi balance no solamente del bimestre, sino del semestre. ¿Qué está ocurriendo con mis 6 estudiantes? ¿Cuáles son los logros? No basta que yo a mí misma me engañe y que todos tienen A, sino justificar, fundamentar, tener evidencia de lo que ocurre realmente con esos estudiantes. Y si realmente eso me está dando visos de que yo voy a lograr mi objetivo en el año. Entonces, así quedamos. Y luego, con esas mismas características, tengo un diagnóstico de una institución educativa multigrado. Aquí sí es un número que hay 18 estudiantes, cosa un poco extraña, pero a veces así ocurre, y hay solo 2 docentes, de tal manera que un docente atiende 3 primeros grados y el otro los últimos 3 de primaria. Y a eso se suma que uno de ellos tiene el cargo de director de la institución educativa. Con esas características al igual, ¿no? Se ha ordenado, y aquí, para este caso, se han elaborado los 5 objetivos, ¿ya? Aquí están ordenadas las el diagnóstico y luego hemos elaborado los objetivos de acuerdo a ese diagnóstico. Tengo mi objetivo institucional, tengo mi meta, mi aspiración, qué es lo que quiero. Por ejemplo, para que el compromiso 1, el objetivo 1 que tiene que ver con el compromiso de gestión escolar número 1, quiero incrementar un 20% que alcanzan el nivel esperado. Ya no es mirar de 6, sino que alcancen el nivel, pero solo 20. De 18 estamos hablando sobre 3 estudiantes y el 100%, ¿no? Que están matriculados, logren culminar ahí, que no se vayan, ¿no? Para el compromiso 3, ¿no? Gestionar la atención de acuerdo a menos de 2 necesidades prioritarias identificadas en el diagnóstico. Puede ser el cercado, puede ser el tema de escritorios, mobiliario, habría que ver cuál es la priorización, pero por lo menos 2 de ellas deberían ser atendidas con aliados, con los ¿no? requerimientos y procesos que necesito para brindar condiciones mínimas de servicio en la institución educativa. Y en el compromiso 4, participar en menos de 4 espacios de interaprendizaje docente. Eso quiere decir, yo solita no hago nada. Necesito mi par, necesito, ¿no? Que nos reunamos con otros colegios con mis características y poder empezar a hacer una evaluación conjunta. Entonces yo siempre recomiendo, ¿no? Que este tipo de instituciones educativas no tendría que estar haciendo sus semanas de gestión solo.
tendrían que reunirse con uno, dos, tres, de repente en la zona urbana, más céntrica, y empezar a hacer todos estos procesos en conjunto. No para que se copien lo mismo, sino para que reflexionen, para que se escuchen. Porque a veces teniendo, ¿no?, la oportunidad de compartir con otros, puedo mejorar mi trabajo. Para este caso, aquí lo que también hemos terminado es, ¿no?, teniendo mi objetivo, mi meta, las actividades propuestas para cada uno de estos objetivos, ¿no? Una finalidad que les puedan dar a ustedes un referente, ¿no?, de cómo trabajar en una institución docente multigrado y que esto, así de sencillito, debería estar en su documento de gestión. Y entonces, aquí voy a dejar de compartir, quería hacerlo rápidamente y me falta algo último. Este último justamente es el propio documento de gestión que sí me parece importante, y darle una revisada general para que ustedes vean cómo finalmente, ¿no?, es este documento. Entonces, este es el documento, tal como ustedes lo vieron en las láminas de la presentación, el documento de gestión con sus datos generales, con esas preguntas, ¿no?, con respuestas ahí semi-redactadas para que ustedes lo actualicen de acuerdo a su contexto. Luego la programación de lo que justamente estábamos viendo en los ejemplos, los objetivos que se traducen en metas, ¿no? Y que estas a su vez son de resultado de condiciones, dependiendo cuántos objetivos tiene su institución, ustedes emplearán. Acá hay 5, pero puede ser que necesiten solo 2. Eso lo define la institución. Porque habíamos dicho que lo que está en mi documento es lo que yo, con los recursos disponibles, voy a poder implementar. No puede ser soñador de andar colocando, ¿no?, una cantidad de objetivos que es imposible cumplirlo. Y no es que me falte voluntad, es que simplemente tengo responsabilidades, soy consciente de los recursos que tengo y de acuerdo a eso que tengo que ser muy realista, lo que coloque, ¿no? Y luego vienen los comités de gestión. Aquí igual. La primera función del Comité de Gestión de Condiciones Operativas, de Gestión Pedagógica, de Gestión de Bienestar dice lo mismo, que este comité elabora, ¿no?, actualiza, implementa y evalúa el documento de gestión. O sea, eso es una actividad permanente. Entonces no necesito repetir la función uno de los otros dos comités, bastaría que estuviera aquí, no lo he subrayado con rojo para que se den cuenta. Luego tengo otras funciones, como por ejemplo el tema de materiales, la función 3 de este comité que habla del plan de gestión de riesgo, que hay que hacerlo, porque es mandatorio, es obligatorio, pero este plan de gestión de riesgos es un anexo del documento de gestión y mis actividades que voy a usar en el año van acá. Por eso esta parte se llama, ¿no?, actividades que voy a trabajar en el año. Entonces no puedo ir en otra parte. Y así voy revisando las funciones, si realmente en mi institución se van a poder cumplir o no. Y hay algunas, por ejemplo, con las que se refieren al tema de matrícula, como en este caso, es algo temporal, no es todo el año. Por ejemplo, acá habla cuestiones vinculadas a la gestión de recursos propios. Mi escuela tiene recursos propios. Si no lo tiene, no corresponde. Entonces, si hay una función en la cual la institución no implementa, pone no corresponde. Y así, ¿no?, llegamos a la función 15, que sí es importante, sí, detallar esta parte de este Comité de Gestión de Condiciones Operativas, porque aquí te habla de el desarrollo de prácticas de gestión asociadas al compromiso de gestión escolar. No necesitas ponerlo en otra parte del documento. Aquí está. Entonces ahí están todas estas prácticas, cómo los voy a cumplir, en qué momentos del año lo voy a cumplir, habría que detallar. Y eso sí es obligatorio, no importa si tu escuela tiene un estudiante o tiene 10 o 20 estudiantes, hay que, ¿no?, guiarnos por estos 3 compromisos de gestión. Y eso mismo va a pasar por el de gestión pedagógica, que tiene 7 funciones y que su última función, la séptima, te habla de el desarrollo de prácticas de gestión al compromiso. Y luego gestión de bienestar, que tiene 9 funciones y que su función 9 te habla de las prácticas de gestión asociadas a compromisos. ¿Sí? Entonces, aquí está, esta es la parte del documento para que se implemente y logremos una escuela o una gestión escolar adecuada. Porque a través de actividades las implementamos a lo largo del año. Luego vienen las actividades regulares de la escuela, las que sí o sí hay que hacer, ¿no? Acá, por ejemplo, en matrícula, reporte de censo educativo, participación en concursos escolares, entrega de reporte de los aprendizajes, calendario comunal, y luego vienen las semanas de gestión. Como ustedes se darán cuenta, eso forma parte del documento y aquí lo tengo detallado. Primer bloque, segundo bloque, tercer bloque, cuarto bloque, quinto bloque, con las acciones que sí o sí, las que no son negociables,
que están enmarcadas en el marco normativo, la 239 del año 2025, publicada en junio, donde dice que estas son las actividades mínimas que debería realizar la escuela. Ahora, ¿qué sucede? Sobre eso, ¿puedo colocar más actividades? Sí, pero no. Por eso ahí le he dejado ya escrita para que tengan en cuenta que son las que deberían de mínimamente cumplir. Luego viene el tema de la calendarización, que ya les había explicado, acá lo pueden organizar como inicia y cierra su bimestre, trimestre, como quieran organizarse, ahí sí, no puedo yo influir en la decisión de la escuela. Solo que a manera de sugerencia, el año escolar está organizado por bimestres. Luego viene el plan de estudios y orientaciones pedagógicas, aquí está el cuadrito, como les decía una vez más, ¿no? Establecidos para que vean ustedes, prioricen de acuerdo al diagnóstico cuáles son y en qué momentos del año se van a emplear estas competencias. Habría que colocarlas de todas. Aquí yo tengo tres, faltan, ¿no? Tenemos más de 30 competencias y nos falta de esto hasta diciembre. Entonces, es como referencia. Seguimos con el tema de normas de convivencia, con algunas recomendaciones, pero que para el caso de ustedes, ya habíamos dicho, que en la unidocente bastaría que tengan dos o tres y en el multigrado hasta cinco. Eso también es necesario. Luego el tema de evaluación, que es necesario que ahí quede clarísimo qué es con respecto a evaluación. Se va a tratar en la escuela, sobre todo definir qué es la evaluación formativa, en qué momentos se emplean, cuáles son esos índices que yo necesito también registrar cuando comunico a las familias los logros de aprendizaje de mis estudiantes y que esté sustentado con mis indicaciones, mis comentarios de fortaleza, que atraviesa el niño. Y luego vienen los anexos, ya les había hablado del plan de gestión de riesgos, en el comité de gestión pedagógica, la función 3 me habla del plan lector, y en el comité de gestión de condiciones del bienestar me habla de la función 2 que me habla del plan TOES, que es el plan de tutoría, orientación educativa y convivencia escolar, y cualquier otro elemento necesario, importante y vital para que la escuela funcione, debería estar aquí en los anexos. Entonces, eso es lo que quería compartir con ustedes, estimados. A veces el tiempo queda muy corto, lo sé, pero sí era necesario darles un panorama de qué es el documento de gestión, que no es un documento complicado, que sobre todo parte de que la comunidad educativa en general sienta de que es un documento útil, que el diagnóstico no necesita de grandes tablas estadísticas, más es un recojo de información, de poderlo ordenar, producto de ese ordenamiento, hago una sistematización y priorizo qué necesito atender con su urgencia en la escuela para ir generando ese aprendizaje, principalmente mejorando el tema de las relaciones que tiene que ver con la convivencia escolar, entre otras. No son las únicas, pero son las que, sobre todo, no quiero resaltar esta tarde porque son de repente temas de mucha coincidencia entre las instituciones educativas. Ahora sí, voy a tomar un par de minutos, ¿no? Invitándolos primero a ustedes. Aquí si desean realizar alguna pregunta, lo pueden hacer a través del chat para poder yo luego responder, ¿no? Aquellas que ustedes registren. Así que me dan un par de minutos, a las 4:50 retorno. Bien, estoy retornando. Justo veo tres preguntas.
una de las primeras preguntas me dice si el reglamento interno se elabora en una institución multigrado. No existe reglamento interno para una institución multigrado, estimado. Comprenda, unidocente y multigrado elaboran un solo documento. No necesitan reglamento interno, estimados. Ustedes tienen pocos estudiantes. Lo que necesitan son sus normas de convivencia bien trabajadas. Y sí, podría ser que necesiten algunas medidas, ¿no? Que trabajen en el tema de las medidas reparadoras frente a algunos hechos que puedan ocurrir. Sí, podrían hacerlo, pero no necesitan trabajar en un reglamento. Definitivamente no. Es parte de lo, ¿ya? Eso sí es importante que quede clarísimo. Luego también, el tema de gestión de riesgos sí es la función, si no me equivoco, 3 del Comité de Condiciones Operativas. Sí tiene un marco normativo vigente y hay que elaborarlo, pero eso es un anexo del documento de gestión, no hay otro documento en la escuela. O sea, le decía, cualquier documento adicional que se cumple de acuerdo a los marcos normativos, como por ejemplo gestión de riesgos, plan director, me estaba olvidando también esto de gestión ambiental y de tutoría, son anexos, pero las actividades donde dice, donde está relacionada a la función del comité, ahí colocan sus actividades, porque las actividades no pueden estar fuera del documento, tienen que estar dentro del documento para que yo pueda mirar, ¿no? En el documento que hago en el mes de abril, mayo, junio, julio, no está revisando los anexos. Entonces, por eso, ¿no? Por ejemplo, si no me equivoco, el compromiso, perdón, la función 3 que me habla de gestión de riesgos, yo desarrollo brevemente con lo que va a cumplir mi escuela y lo coloco en anexo. Tengo 5 actividades de gestión de riesgos, lo coloco en la función 3 de mi compromiso el Comité de Gestión de Condiciones Operativas. No puede haber divorcio. O sea, no puede haber una actividad que esté suelta. Todas las actividades van por en ese cronograma de actividades. Ya, entonces, en el tema de gestión de riesgo ya quedó, no que es parte del documento, sino que es un anexo, eso es importante. Luego también, gestión de riesgo, bueno, es lo mismo que hemos hablado. Creo que ya no hay más, no tengo más consultas sobre esas dos. Sí, son las únicas consultas que tengo. Bueno, no sé si no hay ya más consultas, yo estaría por dando por terminada mi participación. Y antes dejar claro algo, registren su asistencia. Cuando registran su asistencia, van a tener la oportunidad de descargar todos los documentos que he compartido. Ahí están los diagnósticos, tanto para institución universitaria multigrado, están los objetivos, metas, actividades. Está el propio documento de gestión en Word, para que ustedes actualicen, adapten el que tienen. Por favor, que eso sea una tareita que quizás hasta julio, primera semana de agosto, que termine el tercer bloque de semana de gestión, ya lo puedan tener. No los pido que los hagan de un día para otro. Vivan los procesos, desen esa oportunidad y que tengan un segundo semestre realmente significativo, generando cambios, ¿no? En las actividades que brindan a sus estudiantes con miras a que el colegio tenga mejores resultados. Y eso es un esfuerzo de todos. Entonces, háganlo con esa intención. Creo que yo tengo que felicitar al especialista que ha tenido esta preocupación, ¿no? En que los directores participen. Normalmente el Ministerio de Educación trabaja con especialistas, pero hemos hecho este esfuerzo porque sí siento que hay una necesidad de que la orientación llegue directo, ¿no? Con el director, porque finalmente quien realiza las acciones, las actividades, son ustedes los directores, ¿no? Y sí es importante que lo hagan de forma pertinente y sacarme de la cabeza, no necesito sección, no necesito 50 actividades, yo necesito colocar las actividades que realmente lo puedo hacer y implementar, porque el papel aguanta todo, pero lo que necesitamos es que ustedes coloquen en el documento lo que realmente se puede ejecutar, porque tiene recursos, porque tiene apoyos, porque tiene usted a sus aliados, ¿no? Sean de entes privadas o públicas, todo eso hay que tener, porque el director pues no es un mago, ¿no? Que por solo decir transforma la realidad, no es así, requiere esfuerzo que yo les reconozco, porque ser director de una institución, universidad integrado, tiene mayor dificultad que un director de una institución grande, una polidocente, de una urbana, porque los recursos están más cercanos a él, mientras que
estas instituciones tienen particularidades donde realmente la función se hace algo más complicada. Entonces, muchísimas gracias por la oportunidad. Seguramente que en algún otro momento va a haber oportunidad nuevamente de compartir con ustedes y sobre todo con esta mujer. Muchas gracias. Estimada Liz, de parte de nuestra UGEL, darte las gracias. Soy Cari Verace, la especialista responsable de la línea de gestión escolar. Hace un momento Tomasa te dio la bienvenida. Yo estoy aquí en este espacio ya de culminación, reiterarte el agradecimiento por atender a las instituciones de Pisco. Hubo un primer momento para comentar a los directores que se dio también una asistencia técnica, pero para los estudiantes completo. Y ahora Liz muy amable programó la reunión para los que son directores, unidocentes y multigrados. Entonces, nuestro público hoy día, como hemos compartido el enlace, te voy a contar, Liz, hemos compartido el enlace en el WhatsApp que tenemos a todos los directores de todos los tipos de servicios, entonces se han infiltrado nuestros directores Pero por los está estudiantes bien, está completos. bien, está Sí, bien. sí, entonces estoy seguro de que ellos van a querer también conocer un poco más. Nosotros le hemos dado mucha atención a la gestión escolar de los directores. Buscamos siempre que desarrollar su liderazgo. Y bueno, entonces al grupo de unidocentes que siempre están ellos muy también muy preocupados, también darles el agradecimiento por estar también presente y fundamentalmente, pues no, a ti, Liz, por darnos este espacio y tus conocimientos en en la sala virtual de la UGEL Pisco. Muchas gracias, Cari, muchas gracias. Y claro, siempre decir que yo ya con esto termino. Primero, darles las gracias por la oportunidad y segundo, saquen provecho a los materiales que se les da, que les están dando en Word, sobre todo este documento de gestión, por favor, empleenlos, revísenlos. La recomendación de los otros documentos, hay guías, hay cartillas, por favor, háganlo, que les va a ayudar muchísimo en su labor del día a día. Muchas gracias y que tengan ustedes muy buenas tardes. Buenas tardes a todos, Liz. Hasta una próxima oportunidad. Bien, directores, Maestra, muchísimas gracias. maestra Cari, recién Sí, puedo entrar a conectarme con el audio, tenía un inconveniente. He compartido el enlace de la encuesta de satisfacción. Al completarlo, estimados colegas, ustedes van a encontrar un enlace Drive donde pueden descargar todos los recursos que nos ha compartido nuestra estimada colega Liz relacionado a la ponencia que ha tenido el día de hoy. Por favor, ingresen a responder su encuesta y pueden descargar ahí todos los materiales. así es. Sí, se los voy a Aprovechen volver a reenviar. esta oportunidad para que accedan a todos los materiales y puedan también ellos la lectura, ¿no? De esta manera puedan también orientarse de una manera más directa a través de un proceso autoformativo que todos aplicamos, porque a veces la asistencia técnica diremos, es muy rápida en factor de tiempo, ¿no? Y entonces ahí a veces quedan cosas que nos están llamando mucho la atención y la curiosidad de saber más. Bueno, de mi parte ya te dejo, Tomasa, con los directores. Sí, unos minutitos más para que puedan ingresar al enlace de la encuesta de satisfacción y puedan ustedes descargar los recursos. Igual lo vamos a compartir en nuestro grupo de directivos para que todos puedan tener acceso, colegas, y solamente con el soporte de esta información puedan ustedes revisar y retroalimentar su documento de gestión. Muchas gracias a todos, que tengan una bonita tarde. Nos estamos encontrando en otra oportunidad.